¿Cómo se calcula el salario mínimo? Todos hemos escuchado hablar del salario mínimo. Cada cierto tiempo aparece en las noticias que el gobierno ha decidido aumentarlo, congelarlo o que los sindicatos y las empresas están negociando su nuevo valor. Para algunas personas, un incremento representa una mejora importante en su calidad de vida. Para otras, especialmente algunos empresarios, puede significar un aumento de los costes de producción. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se decide realmente cuál debe ser el salario mínimo? ¿Existe una fórmula matemática que indique cuánto debe ganar un trabajador? ¿O simplemente un gobierno elige una cifra al azar? La realidad es mucho más compleja de lo que parece. No existe una calculadora universal que determine el salario mínimo perfecto. Cada país utiliza diferentes criterios económicos, sociales y políticos para establecer cuánto debe ser el ingreso mínimo legal que una empresa puede pagar a sus trabajadores. Es una decisión que afecta a millones de personas y que puede influir en el crecimiento económico, el empleo, la inflación y el nivel de vida de toda una sociedad. Antes de entender cómo se calcula, primero debemos comprender qué es exactamente el salario mínimo. Se trata de la cantidad mínima de dinero que un trabajador puede recibir legalmente por realizar su trabajo durante una jornada determinada. Esto significa que ninguna empresa puede pagar menos de esa cantidad, independientemente del sector en el que opere o del tamaño del negocio. Su principal objetivo es proteger a los trabajadores de salarios excesivamente bajos y garantizar que cualquier persona que tenga un empleo pueda obtener unos ingresos mínimos para vivir. La idea del salario mínimo surgió hace más de un siglo, cuando muchos trabajadores sufrían jornadas extremadamente largas y recibían remuneraciones que apenas les permitían sobrevivir. En aquella época no existían muchas de las leyes laborales actuales y era frecuente que las empresas aprovecharan la necesidad económica de las personas para ofrecer salarios muy bajos. Con el paso del tiempo, muchos países comenzaron a establecer un salario mínimo legal con la intención de evitar esos abusos y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero fijar esa cantidad no es tan sencillo como parece. Si el salario mínimo es demasiado bajo, muchas personas seguirán teniendo dificultades para cubrir gastos básicos como la vivienda, la alimentación o el transporte. Sin embargo, si se fija demasiado alto, algunas empresas podrían tener problemas para asumir ese aumento de costes, especialmente los pequeños negocios con márgenes de beneficio reducidos. Por eso encontrar el equilibrio adecuado es uno de los mayores retos para cualquier gobierno. Uno de los primeros factores que se analiza es el coste de la vida. Los economistas estudian cuánto dinero necesita una persona para cubrir sus necesidades básicas. Analizan el precio de los alimentos, el alquiler de una vivienda, los servicios básicos como la electricidad y el agua, el transporte, la ropa, la atención médica y otros gastos cotidianos. Si todos esos costes aumentan con el tiempo debido a la inflación, mantener el mismo salario mínimo significa que los trabajadores perderán poder adquisitivo. En otras palabras, aunque cobren la misma cantidad de dinero, podrán comprar menos cosas que antes. La inflación es precisamente uno de los elementos más importantes en este proceso. Imagina que hace 5 años una familia necesitaba 1.000 euros al mes para cubrir todos sus gastos básicos. Si durante ese tiempo los precios aumentan un 20%, esa misma familia necesitará aproximadamente 1.200 euros para mantener exactamente el mismo nivel de vida. Si el salario mínimo permanece congelado mientras todo se encarece, los trabajadores más vulnerables serán quienes sufran con mayor intensidad esa pérdida de poder adquisitivo. Otro aspecto fundamental es la productividad. La productividad mide cuánto valor genera un trabajador durante su jornada laboral. Si gracias a nuevas tecnologías, mejor formación o maquinaria más eficiente los empleados producen mucho más que hace 10 años, muchas veces se considera razonable que una parte de ese aumento de riqueza se refleje también en los salarios. Cuando la economía produce más bienes y servicios utilizando la misma cantidad de trabajadores, existe una mayor capacidad para aumentar los ingresos sin generar tantos problemas para las empresas.
El crecimiento económico también desempeña un papel muy importante. Cuando un país atraviesa una etapa de fuerte crecimiento, las empresas suelen vender más, obtener mayores beneficios y contratar más trabajadores. En ese contexto resulta más sencillo aumentar el salario mínimo porque muchas compañías tienen una mayor capacidad para asumir el incremento de los costes laborales. En cambio, durante una crisis económica, cuando disminuyen las ventas y aumenta el desempleo, algunos gobiernos prefieren realizar incrementos más moderados para evitar que las empresas reduzcan sus plantillas. El nivel de desempleo es otro indicador que influye en la decisión. Si millones de personas están buscando trabajo y muy pocas empresas están contratando, un aumento muy elevado del salario mínimo puede generar preocupación entre algunos economistas. Argumentan que determinadas empresas podrían contratar menos trabajadores o incluso prescindir de algunos empleados si los costes laborales aumentan demasiado rápido. Sin embargo, otros expertos sostienen que un mayor salario también aumenta el consumo, ya que los trabajadores disponen de más dinero para gastar, lo que beneficia a muchas empresas y puede compensar parte de esos costes adicionales. Este debate continúa siendo uno de los temas más discutidos dentro de la economía. Además de los indicadores económicos, también intervienen factores sociales. Los gobiernos analizan los niveles de pobreza, la desigualdad de ingresos y las condiciones de vida de la población. En muchos casos el objetivo del salario mínimo no consiste únicamente en mejorar la economía, sino también en garantizar un nivel mínimo de bienestar para las personas con menores ingresos. Por ello, las decisiones no siempre responden únicamente a cálculos matemáticos, sino también a objetivos políticos y sociales. En numerosos países el proceso de fijación del salario mínimo implica la participación de diferentes actores. Los sindicatos representan a los trabajadores y suelen defender aumentos importantes para mejorar el poder adquisitivo de los empleados. Las organizaciones empresariales representan a las empresas y normalmente advierten sobre el impacto que un incremento excesivo podría tener sobre los costes y el empleo. Finalmente, el gobierno analiza toda la información disponible y toma una decisión intentando equilibrar los intereses de ambas partes. También existen diferencias importantes entre países. Algunas naciones actualizan el salario mínimo todos los años de forma automática teniendo en cuenta la inflación o determinados indicadores económicos. Otras realizan negociaciones periódicas que pueden durar semanas o incluso meses. En algunos casos existen salarios mínimos diferentes según la edad del trabajador, el sector económico o la región del país, debido a que el coste de la vida puede variar considerablemente entre unas zonas y otras. Una pregunta muy frecuente es si aumentar el salario mínimo siempre provoca inflación. La respuesta es que depende de muchos factores. Si las empresas aumentan sus costes salariales, algunas pueden decidir subir los precios de sus productos para compensar ese gasto adicional. Sin embargo, también es posible que absorban parte del incremento reduciendo otros costes o mejorando su productividad. Además, cuando los trabajadores ganan más dinero suelen consumir más bienes y servicios, lo que puede impulsar el crecimiento económico. El efecto final depende de la situación específica de cada país y de la magnitud del aumento. Otra cuestión muy debatida es si un salario mínimo elevado destruye empleo. Durante décadas los economistas han investigado este tema y los resultados no siempre son iguales. Algunos estudios muestran que incrementos moderados tienen un impacto muy pequeño sobre el empleo, mientras que otros indican que aumentos muy grandes pueden afectar especialmente a pequeñas empresas o sectores con bajos márgenes de beneficio. Por esta razón, la mayoría de los gobiernos intenta realizar ajustes graduales, analizando cuidadosamente sus posibles consecuencias antes de aprobar nuevas subidas. Es importante recordar que el salario mínimo no determina cuánto ganan todos los trabajadores. Muchas personas reciben salarios superiores porque poseen mayor experiencia, formación especializada o desempeñan puestos con mayores responsabilidades. El salario mínimo simplemente establece un suelo legal por debajo del cual ninguna empresa puede pagar.
A partir de ahí, cada trabajador puede negociar condiciones mejores dependiendo de su profesión, su productividad y la demanda existente en el mercado laboral. En definitiva, calcular el salario mínimo es mucho más que elegir una cifra. Es un proceso que combina economía, política y bienestar social. Los gobiernos analizan la inflación, el coste de la vida, la productividad, el crecimiento económico, el desempleo, la pobreza y las opiniones de trabajadores y empresarios antes de tomar una decisión. El objetivo consiste en encontrar un equilibrio que permita a los trabajadores mantener un nivel de vida digno sin poner en peligro la estabilidad de las empresas ni el funcionamiento de la economía. Por eso, la próxima vez que escuches en las noticias que un país ha aumentado su salario mínimo, recuerda que detrás de esa cifra existe un complejo proceso de análisis y negociación. No es simplemente un número elegido al azar, sino una decisión que afecta directamente a millones de trabajadores, a miles de empresas y, en última instancia, al funcionamiento de toda la economía.